Arco TV Hidalgo. Arco TV Hidalgo presenta su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales en nuestra sociedad, con la participación de panelistas expertos en la materia. Comenzamos. Muy buenas noches, queridos televidentes. Pues aquí les saludo con el gusto de siempre, su servidora, licenciada Daisy Espinosa Carrillo. Y bueno, pues el día de hoy me congratula mucho, ¿verdad?, hacer de su conocimiento que tenemos un invitado muy especial. Es el abogado aquí presente, Daén Morales García. Él nos va a hablar precisamente acerca de temas relevantes respecto a la ley de trato digno para los animales en el Estado. Como ustedes saben, el derecho es muy versátil y bueno, pues como bien conocemos, ¿verdad? Tenemos diversas ramas: fiscal, laboral, agrario, penal, civil, canónico. Y bueno, pues en este caso es muy grato que estamos precisamente abarcando, ¿verdad? O tratamos de abarcar aquí en el programa pues temas de todas las ramas del derecho. En ese sentido, pues bueno, tenemos aquí al abogado que es presidente de una asociación civil aquí en la ciudad de Pachuca, que es Biofutura, es el vicepresidente y bueno, pues él es abogado ambientalista. Su currículum es muy amplio, pero bueno, voy a mencionar, digamos, algunos aspectos. Él es, como ya lo mencioné, es abogado en Derecho Animal, es licenciado en Derecho, egresado de la Autónoma de aquí del Estado, es máster en Derecho Animal y Sociedad, igual por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Derecho Ambiental Internacional por el Instituto Internacional de Formación Ambiental, embajador del programa Tunsa Eco Generation, miembro y vocal jurídico de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, corresponsal de México de la web Derecho Animal, miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental, Comisión Mundial de Áreas Protegidas y de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, conferencista, entre otras. Así las cosas, abogado, pues bueno, estás en tu casa, de verdad que nos es muy grato pues contar con tu presencia, porque antes de que comiences a ilustrarnos, yo sí quiero adelantar que aquí el abogado pues precisamente es el que logró que el delito de maltrato animal en el Estado se tipificara dentro del Código Penal como tal. Entonces, abogado, bienvenido. Muchas gracias, Daisy, a ti y a todo tu equipo por dar esta oportunidad de hablar de temas tan importantes como los derechos de los animales no humanos. Sí, así es, Daén. Y bueno, podemos comenzar porque nos platiques acerca de cómo fue ese proceso para que tú presentaras esa iniciativa, propuesta ante el Congreso, de que se tipificara como penal el delito de maltrato en el Estado. Porque bueno, bien sabemos que la ley para trato digno ha existido desde el gobierno de Núñez Soto. ¿Qué es qué año? 2005, ajá. Pero bueno, una cuestión así como que, digamos, que siempre hizo mucho eco fue que las autoridades de repente se justificaban precisamente por esa debilidad. Bueno, vamos por partes, ¿no? En aquel tiempo decían, no, es que si estuviera tipificado el delito, podríamos ir ante el Ministerio Público y denunciar y la historia sería distinta, ¿verdad? Entonces tú subsanas esa parte, platícanos. Pues mira, Daisy, todo parte de un trabajo que hacemos como Biofutura. En Biofutura propiciamos tener un enfoque de trabajar por los derechos de la biodiversidad, la naturaleza. Hacemos ciencia enfocada en la conservación de la biodiversidad. Tenemos que conocer que estamos en una crisis ambiental, estamos atravesando la 6ª extinción masiva de especies y eso nos ha orillado a una crisis muy grave, social, política, económica, en todo el mundo. La crisis ambiental que estamos atravesando se supone que es el reto más importante que tiene la humanidad en el siglo XXI.
Ante esa problemática, nosotros como investigadores, cuando iniciamos, analizábamos eso, las tendencias de la biodiversidad de los animales en vida silvestre, cómo fluctúan, cómo están, por qué están cayendo las poblaciones. Y uno de las problemáticas por lo que hay una pérdida de especies tiene factores sociales, como la cacería, temas como el uso de los animales, de los demás animales, ¿no? Y a partir de ahí nos fuimos dando cuenta cómo esa relación desigual que existe con los demás animales pues ha tenido una serie de consecuencias muy graves, tanto ambientales como éticas, filosóficas, nuestra relación con ellos. Entonces, a partir de eso estuvimos analizando en Biofutura, que es un grupo colegiado, de ver cómo podemos incidir en políticas públicas o qué debemos de hacer para cambiar las cosas. A partir de ahí empezamos a trabajar o en ir estudiando todos los tópicos que existen, ¿no? Para poder hacer un cambio real. Como te menciono, estamos en el antropoceno. El humano ha hecho un cambio tan importante en la historia de la Tierra que ha marcado una huella, que esa huella nos está llevando a un colapso planetario, ¿no? Y esta relación, a partir de ahí, como te menciono, estuvimos analizando con un grupo de abogados qué podemos hacer. Llevamos iniciativas tanto a nivel nacional, internacional, municipal, ¿no? En materia estatal, en específico en el estado de Hidalgo, si bien existe una ley de protección y trato respetuoso para los animales, que es una ley muy de avanzada porque reconoce derechos de los animales no humanos. Entonces es un tema muy interesante cómo nuestra propia legislación reconoce derechos, da en sus primeros artículos ejes vectores de cómo debe de haber, cómo debe de ser esta relación, la marca, la legislación. En ese sentido, en el año, hace unos 5 o 6 años, hicimos lo que fue la primera sentencia en temas de maltrato animal con una privación de la libertad ambulatoria a un individuo por matar a machetados a un perro. Fueron 72 horas. De ahí trabajamos. Perdón la interrupción. ¿En Hidalgo? Fue en Hidalgo. Fue la primera en Hidalgo y a nivel nacional. No, porque acuérdate que era una sanción administrativa y la sanción administrativa son 72 horas. Fue... La resolución la manejamos. ¿Pero en qué materia? ¿Cómo fue? A ver, cuéntame. Mira, te voy a explicar. En ese sentido estaba la legislación de trato digno y respetuoso para los animales. Lo que yo hice fue adecuarme a ese marco normativo y trabajarlo con la presidencia municipal. Recuerda que la legislación te establece que tanto lo puedes trabajar con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente o con cualquier ayuntamiento. Así es. Decidimos con el ayuntamiento porque en ese entonces la PROESPA no tenía un funcionamiento, ni siquiera una estructura idónea. Y lo que hicimos fue que después de un año de estar explicándole al municipio cómo debía de llevar hasta notificar, o sea, desconocían todos esos temas tan básicos que es para cualquier abogado o para cualquier servidor público en esos temas de litigación. Te comento, llevamos un año de desahogo de las pruebas, en llevar todas las series de actuaciones ante la presidencia municipal, y fue la primera resolución administrativa que marcó un hito en la historia de los derechos de los animales en México, no solamente en Hidalgo, sino en todo México. Y a partir de ahí estuvimos analizando cómo no era proporcional. Acuérdate que con una de las herramientas del derecho postmoderno es ponderar el daño que resiente el animal con la sanción que puede equipararse si se llega a resarcir el daño, ¿no? A partir de ahí, en el estado, después de unos 2 años posteriores, hicimos algo que se llaman agendas de civilidad y buen gobierno. Cuando son candidatos a diputaciones, a gobierno del estado, a cualquier puesto público, nosotros como organización hacemos este tipo de documentos, de agendas de civilidad y buen gobierno, donde les manejamos qué es lo que se necesita en el estado de Hidalgo, en tema ambiental y en tema de derechos de los animales. Una de las personas que firmó y que se sumó a los debates fue, cuando era candidato, Guillermo Galán. Con Guillermo Galán le dijimos, este es el trabajo, se aceptó, llega al Congreso del Estado, nos llama a decir, ¿sabes qué, abogado? Pues yo me quiero comprometer a cumplir con lo que firmé. Diga, perfecto, Guillermo, ¿no? Nuestro grupo de abogados hizo toda la exposición de motivos, el análisis jurídico de qué es lo más viable para los animales. Se presentó, pero como era
de la bancada menor, ¿no? Pues tardó mucho. Hay algún paréntesis, cuando hemos trabajado en otros estados, ha pasado muy rápido, en cuestión de un mes, por ejemplo, una iniciativa, ¿no? En otros estados. Aquí en Hidalgo duró muchísimo, ¿no? Fue hasta que llegó el caso de mascota, no sé si te acuerdas, y a partir de ahí fue un boom social y ya la gente se sumó. No fue la iniciativa, no propusieron el tema como se había planteado, sin embargo pues quedó, porque como tal la legislación tiene ciertos vacíos que no son tan buenos, pero bueno, lo importante es que ya está. Y aquí recordar la función real del derecho ambiental, ¿no? Luigi Ferraioli te establece que su tratado de derecho penal, que la función del derecho, la básica es la prevención, después va a ser la sanción, la fundamental es esa, que la gente conozca que maltratar a un animal, bueno, perro gato, doméstico, tiene una sanción, ¿no? Independientemente de la cifra negra, de la tasa de impunidad que existe en el Estado. Pues bueno, claro, esa es la función básica, ¿no? Ya posteriormente, lo que yo he manejado son conquistas, al igual que los derechos humanos. Todos los derechos son conquistas. Tienes que ir abarcando poco a poco, ¿no? A mí me hubiera gustado mucho que en la iniciativa como se presentó se trataran temas como los animales destinados a consumo humano, temas como las corridas de toros, temas como animales silvestres, ¿no? Pero pues es un gran avance. Eso ayuda para que posteriormente el debate se torne con los demás animales. ¿Por qué protegemos a perros y gatos y por qué no protegemos a los demás? Pero como te menciono, son conquistas y poco a poco se va ganando en ese terreno. Fíjate, abogado, que tocas un punto sensible dentro de toda tu exposición vasta. La cuestión de la igualdad. Hace poco una persona me preguntaba pero de verdad lo preguntaba con una duda muy espontánea, no con dolo, pero sí con una duda muy espontánea. Preguntaba que nosotros qué ganábamos, ¿no? Que los ciudadanos que se dedicaban precisamente a velar por ese trato digno a todo ser sintiente, ¿qué ganábamos? En ese momento, pues obviamente yo contesté algo pues parecido, ¿no? A lo que tú expones ahorita, que es precisamente el hecho de que todo ser sintiente y toda vida en este planeta pues está aquí con un propósito y está aquí por algo y para algo y merece respeto. Todo ser sintiente merece ser tratado con dignidad desde el momento en que es sintiente. O sea, es un derecho que por naturaleza les corresponde. Ahora, estamos hablando también de que estamos en un estado y en un país lamentablemente tercermundista, y a la sociedad hoy en día le cuesta trabajo entender ese simple concepto de lo que es la igualdad. Pero es por lo mismo, ¿no? Por la cultura, por la educación, el sistema educativo deficiente que tenemos a nivel nacional. Regresamos en un corte. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Fundación Arco TV Hidalgo presenta su programa Nuestra salud no debe ser a medias, debe ser total. Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra salud, por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza.
Bueno, regresamos aquí con nuestro invitado. El tema que estábamos abordando es justo acerca de esa falta de cultura como sociedad. Si bien es cierto que todo el tiempo ha sido precisamente cuestionable, ¿no? Acerca de, bueno, cuáles son las atribuciones, como lo comentabas, abogado, hasta dónde llegan las atribuciones en el municipio de Pachuca, por ejemplo, de la presidencia municipal. Hasta dónde llegaban en aquel tiempo las atribuciones de la Proespa. Entonces, aquí, abogado, tú expones, es que no se había determinado en esa misma ley de trato digno la estructura de Proespa y sus atribuciones. Sin embargo, en todo momento ha estado contemplada esa procuraduría como competente, al menos en funciones administrativas, para intervenir en este tipo de casos, ¿no? Por ejemplo, los de maltrato animal en caso de criaturas domésticas. Por ejemplo, o sea, haría falta, aquí usted nos va a exponer, abogado, ahorita, qué es lo que haría falta para complementar esa ley, porque en efecto, al día de hoy, la ley de trato digno para los animales sí faculta a la Proespa, sí le da esa intervención legal, pero pues de alguna manera la autoridad lo que está pidiendo o exigiendo es que punto por punto le detalle casi qué tienen que hacer los inspectores, qué tiene que hacer su director del jurídico, qué tiene que hacer. Entonces, finalmente, cuando se quiere trabajar, pues bueno, la ley finalmente sabemos que se debe interpretar. Y a interpretación de lo que hoy en día establece esta legislación, pues bueno, se entiende que la Proespa puede actuar en coadyuvancia con la presidencia municipal, de modo que si recibe Proespa una denuncia de maltrato animal, podría de manera inmediata hacer su trabajo y enviar a sus inspectores. Que sus inspectores estén debidamente capacitados para que eviten entorpecer los procedimientos, ¿no? Que no vayan a alertar al infractor y que en determinado momento se presentan los inspectores de nueva cuenta y entonces, oh sorpresa, ¿no? El animal que se reportó maltratado lo encuentran en condiciones maravillosas o desaparecido o simplemente en condiciones diversas a las que se denunciaron. Entonces, eso es muy importante. Y de ahí ya viene la cuestión de que tendría que, quizá, no abogado, coadyuvarse con la presidencia municipal para que pudiera intervenir salubridad, la policía, y ya para la cuestión de recoger animalitos, pues también es todo un tema. A ver, platíquenos de todo eso, abogado, por favor. Pues mira, dice. Amplio y complejo, pero yo sé que usted... Dice muchos puntos. Sí. Más que, vamos por partes, lo primero que mencionaste de la cultura, creo que tiene más que ver con el tema de la educación, ¿no? Cultura, arrastramos con muchos conflictos sociales. La educación que tenemos, tanto formal, no formal, informal, es muy baja, ¿no? Tan solo yo me acuerdo en la carrera, en la licenciatura, había profesores que cuando les preguntabas qué son los animales, son cosas para ellos. Materia civil, por ejemplo. Entonces, tenemos una ignorancia gigantesca, ¿no? Pese a que Darwin es uno de los autores más célebres que ha existido en la humanidad, todavía hay personas que nunca lo han leído, ¿no? Entonces tenemos, si a un nivel licenciatura tenemos grandes defectos, pues la sociedad también parte de muchos conflictos, muchos problemas, ¿no? Consideramos, cuando tú vas como cualquier individuo, le dices, oye animal, No, que te dijera, ¿cómo estás animal? Nos sientes como una ofensa, cuando en realidad lo que somos, no somos ni una criatura divina, no somos un ser diferenciado, somos un animal, somos un mamífero. Dicen por ahí, los animales no humanos son los canes, y también es un tema, la humanidad, ¿no? Pero bueno, o sea, el entender eso, de que también nosotros somos animales, ajá. Raciocinio, hay otros animales que también razonan, y ¿no? está más que... Hay muchos estudios que te lo demuestran, ¿no? Centro de Antropología Evolutiva de Max Planck, donde están varios colegas, varios compañeros, y ese es el gran conflicto, ¿no? Que delimitamos que los otros seres son diferentes que nosotros, y de ahí parte, ¿no? Desde, como te menciono, la propia legislación civil federal como reconoce a los demás animales como cosas. O
son cosas, con una cosa puedes poner ella lo que quieras, ¿no? Son partes de las deficiencias que existen. En un ámbito ya más delimitado local, yo he analizado que los problemas pueden ser jurídicos y metajurídicos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se avanza en el tema de protección y trato digno para los animales en el Estado? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo estoy analizando, lo he estado estudiando, parte de una multiplicidad de factores, ¿no? Jurídicamente, por ejemplo, está la ley. En su artículo, en su transitorio número 5, establece la obligación del titular del Ejecutivo de realizar lo que es la reglamentación. Como tú sabes, la reglamentación es muy importante para poder dar funcionalidad a lo que es una legislación. No necesariamente forzosa, ¿no? Pero da la funcionalidad para que todo el andamiaje jurídico funcione. La obligación era un año después, o sea, en un año después de que se publicó en el periódico oficial del Estado de Hidalgo, el titular del Ejecutivo lo tenía que hacer, no se hizo. O sea, desde el 2005. Ajá, 2006, acuérdate, tuvo 2005. Un año después. Fue el 28 de febrero, me parece, del 2005. Se publica. Y luego en el 2006 tendría que haber estado ese reglamento. Y no estuvo, y llevamos entonces muchos años de que no ha existido esa reglamentación. Eso es por una parte. Después de ahí, de parte del Estado, todos los municipios, los 84 municipios de la entidad, deben o debieron tener también su reglamentación, porque es una legislación estatal que hace que se generen sinergias, tanto de los municipios como del Estado. Eso es lo que busca, lo que busca esta legislación, generar sinergias, tanto del Estado en un ámbito local, o sea, municipal, como de las propias entidades gubernamentales estatales. Pero no ha existido. Hasta incluso de las organizaciones de la sociedad civil. Ahí establece cómo deben de trabajar todos. Es una ley tiene puntos muy viables, pero tiene esas problemáticas, ¿no? Del Ejecutivo también. Como es una ley del orden público y del interés social, en el Plan Estatal de Desarrollo se debió de incluir temas como una política de bienestar y trato digno para los animales. Cómo el Ejecutivo debe de tener una directriz para poder propiciar que la legislación se cumpla. Acuérdate que una legislación tiene que tomar todos los sectores del poder ejecutivo, legislativo, judicial. Se debe trabajar de la mano, de manera colaborativa. Y no ha existido, ¿no? Como te mencionaba. Abogado, eso, perdón la interrupción, ¿va dentro del reglamento? ¿Todo eso iría? Una parte, acuérdate. La parte de la reglamentación irían, por ejemplo, los tópicos como delimitar funciones, trabajo colaborativos, cómo deben de dar contestación posiblemente, cómo debe de funcionar el fondo económico, quién lo puede pedir, cómo, cuándo, la oficialidad de partes, cómo va a funcionar, de la Proespa, del ayuntamiento, cómo va a funcionar, cómo los derechos que están aquí consagrados, cómo vamos a hacer que funcione para llegar a este fin, que es propiciar el bienestar animal, y no ha existido. Y también en la propia legislación hay errores, ¿no? Lo platicaba con la titular de la Proespa. Ahí delimitan errores como la Procuraduría, la delimitan como la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y Ordenamiento Territorial. Actualmente esa Procuraduría no existe, porque es la Proespa. Claro. Y eso a cualquier individuo eso se tendría que cambiar. Que la Procuraduría intentara vigilar, sancionar, una sanción. Tú lo sabes que uno de los fundamentos básicos de los derechos humanos es tener certeza jurídica, seguridad, temas de derechos humanos asociados a la seguridad social, a la seguridad, perdón. Al no dar certeza jurídica, el ciudadano no sabe qué autoridad es, no sabe, porque no está bien estipulado. Entonces son errores que se debe de trabajar de manera urgente si queremos pues de que las autoridades cumplan con lo mínimo, ¿no? Y ahora partiendo a tu segunda cuestión de cómo se debe de trabajar tanto la Proespa como los ayuntamientos, es, como te mencionaba, es una colaboración, ¿no? Se debe trabajar en un tema de política, cómo hacemos que toda esa legislación, cómo hacemos que se genere una sinergia, cómo hacemos que, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública que establecen en esta legislación
la Secretaría de Educación Pública debe de generar acuerdos para propiciar el tema de bienestar animal las escuelas. No está pasando porque no hay una directriz de política pública. Si no tenemos esa política pública de derechos de los animales, no vamos a poder avanzar y simplemente vamos a hacer esfuerzos aislados, dice. Entonces, pues partimos de que no conocemos el problema real de lo que está pasando en la entidad. Cuando hablamos del tema de los derechos de los animales no humanos, la mayoría de gente solamente piensa en perros y gatos. No sabe que la propia legislación protege a otros seres. ¿No? Claro, y cada municipio, Daisy, tiene diversos problemas en temas de bienestar animal. Por ejemplo, aquí a lo mejor puede hacer el abandono de perros y gatos, pero en municipios donde están en la Sierra Gorda, por ejemplo, el tema sería con los animales silvestres. Así es. La cacería furtiva que existe. Todas esas problemáticas que debería el gobierno del estado conocerlas, analizarlas y generar una política pública para hacer un cambio social. Y no tenemos esa directriz, pues nunca vamos a avanzar en realidad. Y es lo que nosotros como organización siempre habíamos pedido, el estructurar políticas públicas que generen un cambio real en la sociedad hidalguense. ¿Cómo se generan esas políticas públicas? Cuéntale al auditorio, o sea, como vicepresidente de una asociación tan importante aquí en la ciudad y a nivel estatal y nacional, ¿cómo se pueden generar esas políticas públicas? Porque, bueno, actualmente es un tema que está precisamente en la Procuraduría competente, ¿verdad? Y bueno, nos damos cuenta que como que no se entiende bien ese punto. Ojalá nos lo puedas explicar, abogado, regresando de un corte comercial. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. La información es poder, y el poder se los da la entrevista con un espacio de los noticieros Arco TV, donde personalidades del mundo político, empresarial y social nos platican sobre sus actividades diarias en su ramo. La entrevista con llegas a ti a través de la señal de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Queridos amigos, regresamos y aquí el abogado nos va a platicar acerca de la cuestión de las políticas públicas que serían necesarias para lograr, ¿no? Que este sueño que muchos tenemos de que la ley se aplique como tal en cuanto al trato digno para los animales, pues sea una realidad, que esta ley se ejecute y que pues de alguna manera las autoridades colaboren con lo que a sus potestades y competencias les toca. Abogado. Pues mira, sí, el tema de las políticas públicas, si bien es una obligación de los servidores públicos, del titular del Ejecutivo Estatal, de su grupo de política pública, de su Secretaría de Gobernación del Estado, por lo que reciben un ingreso, por lo que tienen un salario, no lo han hecho, ¿no? Si bien uno como ciudadano puede decir, es que nada más exigir, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es decir, bueno, no existe, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo en equipo. ¿Por qué? Porque una política pública debe partir, al igual que cualquier legislación, a partir de cualquier cambio social, de la ciencia, ¿no? Tienes que tener elementos técnicos muy elevados, mucho conocimiento en el tema para poder generar un cambio. De nada va a servir que se realicen políticas públicas sin conocimiento técnico, sin conocimiento científico, sin conocimiento jurídico. Una política pública debe tener todos estos elementos jurídicos para propiciar un cambio. Nosotros les habíamos solicitado que como organización contamos con un grupo de abogados especialistas y expertos en el tema del derecho a los animales, hacer una sinergia. Claro. ¿No? Porque eso es la base, no solamente, o sea, la crítica es perfecta, ¿no? Porque a partir de la crítica se hace una petición, o sea, se puede cambiar las cosas. Si un ciudadano critica,
pues es un derecho, ¿no? La libre manifestación, eso hace que genere un cambio, claro, ¿no? Que cualquier persona se manifieste, exprese, es porque no está de acuerdo a cómo está funcionando algo. Y ahí es lo importante, cómo se debe de construir las políticas públicas, siempre de la mano, con elementos técnicos, con elementos jurídicos muy importantes. A nosotros siempre, por ejemplo, en temas de conservación de vida silvestre, trabajamos con la UNAM, ¿no? Trabajamos con los mejores investigadores para hacer cambios. Aquí también se debe buscar precisamente quiénes son las personas más capacitadas, a partir de ahí generar un documento base, y a partir de ahí lo que sería lo más importante sería la cuestión social. Yo lo que he estado manejando, lo que les he pedido, es generar ese documento de la mano, y a partir de ahí darlo a conocer a la ciudadanía, que la ciudadanía lo conozca, que la ciudadanía critique, que la ciudadanía participe en decir, yo no entiendo este punto, por favor dime si está bien, lo cambiamos, ¿no? Eso va a ser muy importante, porque va a dar lo que se llama cohesión social, que la gente se sienta integrada, que la gente conozca, que la gente participe, porque uno de los grandes problemas que enfrenta nuestro Estado es la poca participación ciudadana, ¿no? Y con este tipo de acciones, si hacemos esta política pública, y que todos los ciudadanos, cualquiera, niños, cualquier individuo, aporte esos tópicos que a él le parecen importantes, pues va a ser muy factible que tengamos una política pública social, o sea, que la gente la construya, que la gente ayude a fortalecerla, y de ahí, de esa política pública, como te mencioné, debe de trabajar temas del propio Ejecutivo, el conocer, por ejemplo, una problemática muy grave, que es que los propios agentes del Ministerio Público del Fuero Común desconocen el tema, o sea, cuando van las personas a denunciar, les dan la vuelta, les dicen que el Ministerio Público no lleva esos casos, cuando la legislación establece, ¿no? Nosotros, como organización civil, hemos tenido muchos casos con ministerios públicos en temas de delitos federales ambientales contra la biodiversidad, y no conoce. Había una MP que decía que matar a un jaguar o tener una piel de jaguar no era delito, y lo dejó libre. Obviamente fuimos al órgano interno de control, y a la licenciada la corrieron, no vuelve a estar en el Ministerio Público. Pero el problema es uno, porque es abogado. Pero ¿qué pasa con el ciudadano normal? El ciudadano que le preocupa el tema de los derechos de los animales, va con el Ministerio Público, y en lugar del Ministerio Público de ser esa fuerza social, ese representante social, no lo es. Actualmente el Ministerio Público no es el representante social en el tema de los derechos de los animales. A muchas personas nos han ido a la oficina a dar esa queja de que los ministerios públicos no están cumpliendo con su trabajo, ¿no? Los policías, cuando alguien va a denunciar, los policías no lo toman en serio. Entonces, por eso esa política pública que te menciono debe de trabajar sobre la problemática que existe. Pensar, bueno, los ministerios públicos no están haciendo su trabajo en estos temas. ¿Cómo hago para direccionar de nuevo a estos agentes y cambiar de que sea un individuo que conozca y que haga la función por la cual le dan un salario, ¿no? ¿Cómo fortalecemos todo el aparato gubernamental para hacer un cambio, ¿no? Desde capacitar a la gente del Ministerio Público en ese tipo nuevo de delitos. ¿Cómo a lo mejor los debe de perseguir? Es de una manera diferenciada, ¿no? Porque, como te menciono, este tipo de delitos rompen con la visión clásica del derecho. Claro. La visión individualista. Así es. ¿No? ¿De quién resiente el daño en este tipo de delitos? ¿Quién es la víctima? ¿El perro? Si tú te vas a una visión clásica, teórica, sí, te van a decir que no existe eso. Claro. Pero algo que tenemos bien interesante del derecho, lo único que sabemos bien del derecho, que tenemos a ciencia cierta del derecho, es que es dinámico. El derecho es dinámico, y el derecho se debe de adecuar a una condición social. Conocemos, por ejemplo, y sobre todo tener la base científica, ¿no? Porque el derecho es dinámico, no es perfecto. Antes, por ejemplo, las mujeres no podían votar, claro. y la normatividad así te lo permitía, ¿no? Porque ¿cómo va a votar una mujer? ¿No? ¿Cómo va a votar, o en otros tiempos, los indígenas?
¿Cómo van a tener derechos? No se puede. Entonces, lo importante del derecho es que siempre su base del derecho debe de ser la ciencia. Conocer de que los otros animales con los que coexistimos son seres sintientes, son seres que sufren, y como tal, Luigi Ferraioli establece en su obra de La ley del más débil, ¿cómo el derecho debe ser eso? La ley del más débil. ¿Cómo propiciamos que esos seres a los que como sociedad estamos vulnerando, cómo se cambie, ¿no? Por eso hay una contractualista muy importante que es Martha Nussbaum, que sigue de la corriente de John Rawls, teoría de la justicia, te habla de eso precisamente. ¿Cuáles son las fronteras de la justicia? Las fronteras de la justicia, uno de los temas más importantes en el siglo XXI es cómo incluimos a los demás animales en la protección normativa, ¿no? Nussbaum nos ilustra muy bien, a partir de su teoría de las capacidades, cómo generamos ese cambio, ¿no? Y más que las corrientes jurídicas, filosóficas, es en realidad vislumbrar que hay un problema. Los derechos de los animales es un problema actual en el siglo XXI. No es posible cómo los tenemos en los rastros, no es posible cómo se tienen, cómo hay peleas de perros, cómo hay festividades horribles, cómo hay, como te mencionaba, cómo hay corridas de toros, por ejemplo. Cómo el individuo quiere proteger a unos, pero a otros sí me divierto, ¿no? Entonces es precisamente eso que el derecho se debe abrir a nuevos panoramas, nuevos paradigmas. El derecho debe de ahora construir sobre esos tópicos, ¿no? Como te mencionaba, y siempre el tema de los animales ha sido motivo de estudio de diversos juristas, de diversos filósofos, ¿no? De cómo les propiciamos un mejor cambio, cómo hacemos que nuestra relación con ellos sea armoniosa, no hacer como decía Schopenhauer, de un infierno para los demás animales, ¿no? ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo hacemos que tengamos un país más justo, una sociedad más justa? No podemos ser una sociedad justa si tratamos así a los otros seres. No podemos ser una sociedad de primer mundo si tenemos ese tipo de actividades con ellos. No podemos avanzar si tenemos todo este tipo de cargas jurídicas con los animales. Debemos de cambiarlo. Debemos de precisamente que el derecho sea una herramienta de cambio social, que el derecho fortalezca nuestra relación con los demás animales. Solamente así podemos generar un cambio y enfrentar toda la crisis ambiental, social con la que estamos atravesando, ¿no? Como te mencionaba, estamos en una crisis planetaria terrible que, a mi parecer, siempre como abogado, yo lo he establecido así, que a partir de una reestructuración de la ética, de la filosofía, y que se refuercen con la ciencia, podemos generar un cambio en la normatividad, y que esta normatividad cambie nuestra visión que tenemos con los demás seres, ¿no? Y te digo, hay cosas tan profundas que hay que cambiar, que traemos de siglos, como el considerar relativo a los demás animales como cosas. O sea, no es posible que actualmente nuestra legislación, que estemos en el siglo XXI, que estemos a punto de conquistar otros planetas prácticamente, todavía en nuestra legislación consideremos a los demás animales como cosas, como algo que puedes hacer con él lo que quieras, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas, la ciudadanía los debe de tomar, la ciudadanía debe de exigir este tipo de cambios, ¿no? El simple hecho de exigir una crítica, de manifestarse, es como se generan estos cambios, que es lo que necesitamos, porque actualmente los animales, no solamente en el estado de Hidalgo, en todo el país, están sufriendo una condición terrible, ¿no? La gente solamente ve perros y gatos, pero la condición en los mataderos es algo aberrante, es algo denigrante como individuos, sí, que no, somos, no. que Individuos, somos pensantes, ¿no? Palabra acertada. Es algo que debemos de cambiar, ¿no? No solamente preocuparnos por los que tenemos más cercanos, me preocupo por un perro, un gato, pero los demás seres no me interesan. No, y eso, abogada, es lo que debe de plantearse, pues los nuevos sistemas de estudio de justicia, las universidades, pues deben de empezar a conocer esos temas,
¿no? Los abogados deben empezar a tener una visión más amplia de conocer por qué los demás animales pueden tener derechos o no. O sea, si tú vas, debemos empezar a cambiar hasta eso, hasta los estudiantes de derecho, empezar a que empiecen a razonar cómo puede ser posible que otro animal que otro ser tenga un derecho. Parte de la política pública. También, obviamente, estructurar una visión de los abogados, una visión de los defensores, de cualquier individuo, hasta un policía, conocer cómo apoyan. Y aquí hay algo bien interesante, cómo los servidores públicos, hay de todo, ¿no? Así como hay servidores públicos que no cumplen con su trabajo, yo me he llevado la sorpresa de incluso policías que se dedican una parte de su tiempo a cuidar a los animales, que tratan de respetar, de fomentar que hasta se les dé paso a los animales cuando cuando un perro pasa a la calle. Incluso a nosotros nos han llevado reportes de policías que ven a un perro encerrado en una situación muy crítica en una casa, y ellos desesperados no saben qué hacer, incluso agarran al perro y lo cuidan de manera voluntaria, ¿no? O sea, hay gente que de verdad está haciendo un cambio, ¿no? Claro. Y es ahí donde precisamente tanto a esas personas de las instituciones gubernamentales, como a todas las personas, como a todos los ciudadanos, debemos de fortalecer, porque actualmente los protectores de animales lo que hacen es, por ejemplo, saltarse a las casas cuando pueden tener problemas. Y la legislación debe de ser armoniosa y de conciliar y fortalecer la armonía en la sociedad. Política pública. Como un individuo, como cualquier persona, lo más viable sería llamar a la autoridad que contestara, que fueran por los perros, y sería algo maravilloso. Pero no funciona así, abogados, sabemos, porque la autoridad no va, lo acabamos de exponer. Mira, tocas temas que quisiera, profundizar un poquito más, pero lo hacemos regresando de un corte. Ojalá y nos dé tiempo, de verdad yo disfruto, es un deleite escucharte, de verdad, o sea, gracias. Y ahora me preocupa que, vamos a tener que volverte a invitar, porque el tema es muy amplio y la verdad no nos va a dar tiempo para que ahora sí que nos sigas apoyando, ¿verdad? Con este vasto conocimiento del cual la sociedad tiene tanta sed. Entonces, vamos a un corte comercial y regresamos. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. La información impresa con mayor veracidad solo la encontrará en la revista Arco Informativo, periodismo con calidad, política, empresarial, deportiva, moda, belleza, salud, horóscopos y mucho más. Búscala cada mes en lugares de prestigio. Arco Informativo, periodismo con calidad. Revista Arco Informativo. Arco TV. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Queridos televidentes, pues aquí el abogado de verdad toca temas legales, también aspectos humanos y que requieren de mucho estudio. Entre los diversos puntos importantes que nos expuso, yo, quiero comentar que, en efecto, antes de continuar con su exposición, es importante que el ciudadano denuncie. Si bien es cierto que hoy por hoy, hay que trabajar en todo lo que el abogado ya nos comenta, también es cierto que eso no nos impide como ciudadanos hacer nuestra parte, y nuestra parte básica e importante es la denuncia. Hoy en día el trabajo duro, de hecho de toda la vida, la verdad, lo ha hecho el protector independiente, lo ha hecho asociaciones civiles, no, porque de hecho habrán 2, 3, si acaso aquí en la ciudad,
refugios, pues bueno, son igual casi nulos y la verdad ni cuentan con el espacio suficiente para el número de millones de animalitos que desgraciadamente están a veces en calidad de callejeros, ¿verdad? Ni tampoco de repente pues los recursos son suficientes, tienen que apoyarse con voluntariado. ¿Por qué? Porque de alguna manera pues cuando uno rescata un animal no es nada más lo agarro o me lo llevo a mi casa o donde tengo un espacio, es que si viene herido hay que llevarlo al veterinario, es que si viene no en perfectas condiciones de estética, pues también ese servicio. La cuestión obviamente de los hogares temporales, el hogar definitivo, o sea, de verdad que es toda una situación. Ahora, para el caso de los animales maltratados, pues bueno, ¿no? También es importante la denuncia. Las autoridades no pueden intervenir ni con su trabajo administrativo o bien penal si no se denuncia. Es un derecho que nos toca y por otro lado, pues también el manifestarnos, el levantar la voz por causas justas siempre tendrá un sentido. De repente se confunde y llegan a pensar que o a ponernos el título de conflictivos, ¿no? Cuando defendemos causas justas. Entonces, no es ser conflictivo luchar por un noble ideal, no es ser conflictivo que seamos personas con una cultura de la defensa, no es ser conflictivo defender causas justificadas y motivadas, no es ser conflictivo actuar conforme a derecho, no es ser conflictivo quedarnos callados, es simplemente evolucionar. Y como bien lo comentaba aquí el abogado, pues se supone que a eso venimos, ¿no? O sea, venimos a evolucionar y cuando como sociedad hacemos lo contrario, no evolucionamos, sino involucionamos. Entonces es algo que debe partir precisamente del núcleo social. Ya haciendo esa sinergia, como comentas, abogado, pues a todos nos toca, ¿no? La verdad es que la sociedad, por ejemplo, los protectores independientes nunca van a dejar de rescatar animales porque digamos que se trabaja con el corazón, se trabaja por humanidad, no reciben un solo centavo y eso es parte de su esencia. Entonces nos queda claro que nunca lo van a dejar de hacer. En ese sentido, pues bueno, la sociedad tendrá que seguir trabajando, pero eso no debe limitar a las autoridades a que también hagan su parte y entonces se hace una sinergia perfecta. El Ejecutivo genera la política pública, PROESPA, Presidencia Municipal, Ministerio Público ejecuta las propuestas o Semarnat, bueno, todas las autoridades competentes, sí, ¿no? Y por otro lado, bueno, sabemos que... Y por otro lado también la ciudadanía colabora, ¿no? Porque de repente les es como... A lo mejor de repente les resulta como que muy simple nada más llamar y reportar. Está un perro atropellado, vengan, por favor ayúdenlo. No basta con reportar. Como ciudadanos, si queremos ayudar, una vez mencionados, digo, todos los elementos de ayuda, por ejemplo, para animales específicamente, pues más canes, gatitos, se tiene que tener esa participación ciudadana, ¿no? O sea, yo no es nada más llamar. Si lo veo, hago mi parte, lo veo, a lo mejor lo quito de la carretera, lo muevo, hago algo, ¿no? O si no tengo el dinero, veo la forma de juntar para el veterinario o lo meto en un refugio y el del refugio hace un descuento y la que participa como protectora independiente hace la cadena para que se junten los dineros y el animalito se atendió en una veterinaria, la veterinaria hace el descuento. Entonces aquí lo importante es que todos participemos y que no nada más pues se avise, ¿no? Digo, para el caso no de denuncias, sino de tantos animalitos que de repente pues andan en la calle y pues por obvias razones otros perros los muerden o son víctimas de situaciones atroces por parte de la inhumanidad. Entonces eso es importante mencionarlo. Abogado, en cuanto a políticas públicas en este tema, entra también como punto la cuestión de, por ejemplo, promover descuentos en veterinarias,
alguna unidad móvil, algún espacio, donación de algún inmueble para que se construya un refugio, ¿entraría también? Pues ¿O mira, es otra...? Lo que estamos trabajando, eso lo está llevando más el grupo de biólogos, es atacar el problema para que no esté pasando, o sea, para tener una política pública real, que lo que queremos, que no se sacrifiquen animales, por ejemplo, tener una política pública de sacrificio cero, que no se maten animales en el antirrábico, en el Centro Metropolitano de Control Canino, o como le quieras llamar. Y es eso, es generar un estudio para llegar a ese punto de que no matemos, de que no sacrifiquemos a otros seres por incompetentes. En realidad eso matamos a los animales, específicamente perros y gatos, por incompetentes. Claro. Porque no... Salidas fáciles. Nuestra salida fácil como sociedad es deshacernos de ellos como cosas. No me sirve, hay muchos, mátenlos. Y esta política pública, lo que queremos, lo que exigimos como organización, es eso, que hagamos un cambio real, no simplemente demagogia, ¿no? Que logremos que no existan perros en esa situación, que por ejemplo en Real del Monte, que no mueran congelados, que no se los coman otras personas en otros lugares. Eso es lo que queremos incentivar, ¿no? Explicarles cómo a partir de la colaboración de todas las personas generamos un cambio. En el centro, por ejemplo, de Metropolitano, donde sacrifican a los perros, hacer un centro de bienestar animal, por ejemplo. No sacrificarlos, que los tengamos, promover técnicas de adopción, promover algo que se llaman los perros comunitarios, por ejemplo. O sea, se aplica lo de solicitar la donación de un inmueble. Ahí en materia fiscal, por ejemplo, yo lo que he estado analizando es cómo incentivamos a que las personas, por ejemplo, una de las propuestas es de que una persona que tenga un perro adoptado, una persona que tenga un perro con ciertas características, tengan cierto tipo de descuentos. Por ejemplo, en el predial, si sabes que hasta a la presidencia municipal le conviene, fomentas de que el ciudadano pague o contribuya y das una apertura que, bueno, tienes un espacio, tienes un perro que rescataste de la calle, pues te doy este tipo de beneficios. ¿Sabes qué? Hasta en otros temas, hasta en materia ambiental, ¿sabes qué? Planteen mis espacios, nuevas áreas verdes, hazme un descuento, promueve algo, ¿no? Y este tipo de acciones es lo que deben ir cambiando, ¿no? Cómo a partir de la colaboración de todos los individuos se tiene que generar este cambio. Actualmente, yo lo he visto con varios servidores públicos, mencionan, pues, si quieres hacer eso es porque tú quieres, ¿no? No, en realidad el problema es de todos. Y claro, ellos como servidores públicos, su función es esa, servir, trabajar por generar un beneficio que es para todos, no es ni siquiera para los productores de animales. Los claro, que protegen los perros y gatos lo hacen por todos. O sea, es un problema de todos, es un problema mío, tuyo, de todas las personas, es un problema. Así es. Y debemos llegar a ese punto de que todas las instituciones, todas las secretarías tengan lo que, por ejemplo, la política pública que sea transversal, que tome temas de la Secretaría de Educación Pública, cómo hacemos para que la gente tenga una conciencia colectiva diferente. La Secretaría de Salud, pues es un problema de salud pública, tanto perro en la calle, todas las secretarías, cómo claro, generamos un cambio real, ¿no? Ecología, la mayoría de animales que son, de los animales que son cazados, pues es con perros, ¿no? Cómo tenemos ese control, los veterinarios, cómo dejamos que dejen de tener esa visión capitalista, solamente tener perros y reproducir, cómo fomentamos hasta en los propios veterinarios quitar o desfortalecer o disminuir su visión zootecnia de que los animales son simplemente cosas y un recurso, ¿no? Hay que explicarles también, incluso, no solamente como mencionábamos, no solamente abogados, también veterinarios, cómo propiciar el tema de bienestar animal, cómo deben de, por ejemplo, los que tienen criaderos, cómo deben de entregar los perros esterilizados, que es una obligación legal, no claro, puede existir otro porque tienen la ley. Cómo trabajamos con ellos, cómo deben de entender este sector de los médicos veterinarios,
que se deben de pegar, y que mucho de lo que ha pasado es también culpa, es una culpa de todos, ¿no? Como también ellos, los que venden perros de manera desleal, los que los dan enfermos, los que los dan unas condiciones deplorables, ¿no? Los puntos de venta terribles ahí en la plaza de toros, ¿no? O sea, ¿cómo debemos de ir cambiando eso? ¿No? Propiciar un cambio, o sea, que pues de que el estado de Hidalgo pues tengamos un cambio real, que no sigamos en lo mismo, que nos cataloguemos a nivel nacional pues por ser una sociedad que apoya, que quiere un cambio real, ¿no? Yo creo que todos los ciudadanos están de acuerdo en que no se mataran a los animales, a los perros y gatos, aunque sea, ¿no? La mayoría, en los centros de antirrábico, porque te menciono, es un acto injusto, es un acto cruel. Por supuesto. Porque simplemente los vemos como algo desechable y llegan más, y más gasto, más problemas, ¿no? Cuando ellos no tuvieron la culpa. Así es ahora. Ese tipo de animales sufren, y eso es lo que tenemos que analizar hasta como abogados, como juristas, que tienes que tener esa sensibilidad para ser un agente de cambio, ¿no? Yo se lo mencionaba siempre a mis colegas abogados, cuando estudias para ser un actor de cambio. Tu universidad, cuando te toca en pública, no te sale económica, porque sí, es porque toda la gente con sus impuestos está propiciando que tú seas un actor de cambio, un actor social, ¿no? Que denuncies, que critiques para cambiar al mundo, como decía Eric Hobsbawm, ¿no? En su obra de Cómo cambiar al mundo. Es necesario denunciar las injusticias sociales. El mundo no se arregla solo, tiene que existir un cambio, y es a partir de todas las personas, ¿no? Entender que el que ayuda a un perro pues no lo hace porque tenga mucho dinero, ¿no? La mayoría de productores tienen un problema terrible económico, están dando su vida, sus recursos económicos por conflictos que ellos no tuvieron la culpa, ¿no? Y es ahí donde pues precisamente ese corazón noble de esos individuos que pudiendo hacer mil cosas, cualquiera, ir al cine, al gimnasio, dicen, mejor doy mi tiempo, mi vida, que es lo más importante creo que cualquier individuo, y ayudo a otro ser. O sea, esa empatía, ese amor, ese cariño, pues en realidad lo que es el motor de cambio del mundo, ¿no? Ese tipo de personas que no tienes obligación de ir a una marcha a defender a un perro, no tienes la obligación de hacer una política pública que tiene la obligación de hacer otros políticos, pero esa empatía, ese corazón de las personas, esa parte que yo considero la humanidad, esa característica, ¿no? Como lo mencionaba Darwin en su obra del origen del hombre, que el amor por todas las criaturas es el más noble atributo del humano, pues es eso, esa es la parte humana, de que un individuo se quite algo para dárselo a los demás, ya sea perros, gatos, otros humanos, ¿no? Porque hay algo que he visto muy bonito, es de que muchos protectores o defensores de los animales, así como defienden animales no humanos, también defienden animales humanos. Los he visto, por ejemplo, en los hospitales repartiendo comida, así como ayudan también a otros animales, hacia los humanos. Van, ¿sabes qué? Hice 100 tortas y las personas no tienen ni dinero, o sea, claro, están viviendo al día a día, pero esas personas juntan, no sé cómo, para 100 tortas para la gente que está teniendo un problema de salud o sus familiares, ¿no? Entonces, pues es muy noble el conocer este tipo de actividades, ¿no? Y aquí lo importante es cómo la gente, la población en general, la sociedad civil, los niños, deben de irse sumando para hacer un cambio real. Sí, así es. Abogado, pues agradecemos mucho, de verdad, que hayas aceptado la invitación. Como ya lo mencioné, es un verdadero pues gusto tenerte aquí. Esperemos que no sea la única ocasión, que a la postre pues nos sigas ilustrando, ¿verdad? Y compartiendo tus conocimientos en el tema. Yo diría al auditorio que la grandeza de un pueblo se mide precisamente por la forma en cómo tratan a los vulnerables. Toda aquella persona que abusa de un ser que no tiene voz, pues es un cobarde,
porque cuando se atenta contra uno de estos seres, no estamos atentando realmente en contra de esos seres, sino contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no puedes atentar contra alguien que no se defiende. Entonces realmente el atentado es contra uno mismo. La humanidad es precisamente ese punto al que se llega, abogado, cuando se está evolucionando o ya se está evolucionado. Una persona que no evoluciona pues no llega a ser humano ni a hacer lo que tú nos platicabas, ¿no? Bueno, no hay recursos, pero ayudan, y ayudan no de lo que les sobra, sino de lo que tienen. Finalmente es algo muy importante porque de repente se piensa en esas personas que tienen puestos encumbrados y que pudiendo ayudar no lo hacen. Entonces esas personas tarde o temprano que viven de la ilusión de un puesto fugaz, pues tarde o temprano ese puesto se va, se acaba y ellos no trascienden, porque nadie recuerda a personas egoístas, nadie recuerda a personas mezquinas. Pero todos aquellos que vivimos, que nos gusta el altruismo, que de alguna manera hacemos o vivimos de esa forma, pues bueno, estamos dejando una huella y estamos trascendiendo como humanos, como sociedad, como seres en este planeta Tierra. Entonces, aquí invitamos a la ciudadanía a que se unan a nobles causas, como es lo de la de la defensa de los derechos de los animales. Denuncien. Las autoridades competentes, ya lo expuso el abogado, son el Ministerio Público si quieren iniciar carpeta penal, o bien la Proespa, que deberá mandar a sus inspectores pues obviamente a hacer la respectiva investigación. Están también y los ayuntamientos, así es, ¿no? Que deberán enviar a Protección Civil, Salubridad o Policía en su defecto. Entonces, abogado, pues muchas gracias, esta es tu casa, bienvenido, y pues no sé si quieras dar un mensaje final a nuestro auditorio. Pues bueno, creo que todos los tópicos los manejamos, agradecerte a ti por esta invitación y precisamente recordarle a la ciudadanía que se debe de sumar a participar en todos los tópicos, que el verdadero cambio que queremos como mexicanos, como hidalguenses, como personas, está en sumarse a ser partícipes de las agendas políticas, y eso es lo que debemos de cambiar. Muchas gracias. Bueno, pues este fue su programa Arco TV. Buenas noches. Arco TV Hidalgo presentó su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales, sociales y económicos, un apoyo a nuestra comunidad en los lugares más marginados con la participación de panelistas expertos en la materia. Hasta la próxima. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. Promo Ártico. Próximamente, promotora artística con los mejores eventos y espectáculos en Hidalgo.